un tema interesante, la educación nuevamente. La Fundación Educación 2020 va a entregar a cada candidato presidencial un documento con 30 propuestas para cambiar la educación chilena en los próximos 10 a 12 años. Este llamado Plan Nacional de Educación abarca el nivel escolar, técnico profesional y también las instituciones ligadas al área. Vamos a conocer más sobre las ideas, vamos a desgranarlas y analizarlas con Mirencho Anaya. Ella es presidenta ejecutiva de Educación 2020. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Lo primero que te quiero preguntar es cuál es el sentido de tener un plan con 30 medidas específicas que vaya a llegar a cada uno de los candidatos presidenciales. Me imagino que hay un objetivo súper claro. Sí, por supuesto. Bueno, a ver, primero contarte que nosotros llevamos 6 meses trabajando con nuestro staff, con las escuelas con las que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos en 22 comunas, con 30 colegios, con profesionales de la educación, con profesores, con directivos, y hemos tenido una cantidad de diálogos importantes con cientos de expertos en todos estos temas y en todos estos niveles. Entonces, lo primero que decir es que este es un programa al que le hemos invertido mucho tiempo y rigurosidad, y que tiene una apuesta efectivamente de tratar de recoger cuáles son las propuestas más importantes de cara al 2030. Yo creo que una innovación de este plan tiene que ver con que estos no son programas de 4 años, programas presidenciales, sino que es una mirada de Estado a largo plazo. Creemos que Chile necesita eso para poder darle continuidad a las propuestas de educación, porque aquí cada ministro, cada programa, íbamos haciendo borrón y cuenta nueva de lo que se ha hecho anteriormente, y con la inestabilidad además de ministros que hemos tenido en los últimos tiempos. Hemos tenido 12 ministros y más o menos hay un cambio de un ministro cada 1 año y medio. Entonces nosotros necesitamos como país definir una hoja de ruta a largo plazo, con compromisos del Congreso, presentándosele al Congreso y con alguna institucionalidad realmente que le dé esta estabilidad y sentido a largo plazo. Entonces, es interesante que tú me digas que además esta construcción se ha hecho a raíz de los diálogos, las necesidades que ustedes han visto en el aula, en las personas que están ligadas a la educación, porque aquí, y lo hemos visto fuertemente en esta reforma educacional que se ha impulsado por parte del gobierno de Michelle Bachelet, también se suele mezclar esto con factores un poco más ideológicos, más políticos, y yo estuve leyendo las propuestas y son más bien, no quiero decir técnicas porque lo técnico suena como muy frío y muy pragmático, pero son técnicas y sociales, digamos. Sí. Tienen que ver con lo concreto que aportaría a la educación y no con las ideologías o las grandes como consignas y premisas en torno a esta área. Digamos. Mira, el foco aquí en este plan está puesto en la calidad. Es tremendamente urgente para Chile avanzar en el derecho a aprender de los estudiantes. Hemos estado avanzando en este país al derecho a la educación, a tener una silla dentro de la sala de clase. Al acceso, pero esa silla dentro de la sala de clase no te asegura calidad. ¿Y de qué estamos hablando? Concretamente, 2/3 de los estudiantes que egresan de nuestro sistema escolar no comprenden lo que leen. Tenemos un país de analfabetos funcionales y eso las test internacionales de la OCDE nos dan cuenta de un porcentaje importante incluso de profesionales en nuestro país que no entienden lo que leen. Y en una sala de clase los niños más vulnerables, de 40 estudiantes tienes 36 que están mirando al profesor que tienen enfrente y les está hablando en chino mandarín. No le entienden. Por lo tanto, tenemos que poner el énfasis en calidad. Y esto, ojo, en calidad y una mirada transversal desde la sala cuna hasta la educación superior. Este es el gran debe que tiene Chile y ya no podemos esperar más para poder avanzar en eso. ¿Qué tan caro es todo esto? Porque aquí también siempre nos topamos con el tema de los recursos, pero ustedes esto lo han cuantificado. Esa es la gracia, que cada una de estas propuestas viene finalmente costeada y se sabe cuánto valdría cada una y cuánto sería el global. Mira, nosotros hemos hecho un esfuerzo importante justamente por hacer estimaciones aproximadas. Obviamente eso después es trabajo de cada gobierno y ministerio, pero hemos hecho entonces aproximaciones estimadas desde los recursos, especialmente de remuneraciones que podría costar esta reforma, y son 7.000 millones de dólares adicionales hasta el 2030, que van aumentando progresivamente. Ese es uno de los esfuerzos de estimar esto y que es totalmente factible y posible con el nivel de crecimiento que tiene Chile. Por lo tanto, esto no requiere reforma tributaria. Y otra de las cosas que hicimos que fue importante es determinar cuáles de estas propuestas requieren ley y no requieren ley. Y la mitad de las propuestas que nosotros estamos haciendo no requieren de ley. Una tercera cosa que yo creo que es importante es que también nosotros nos dimos cuenta, quizás en las hojas de ruta que hicimos antes, que el orden de los factores sí altera el producto. Y aquí hay orden de prioridades. O sea, no da lo mismo por dónde empezar. Y ahí a nosotros nos parece tremendamente importante hacer una propuesta de implementación ordenada. ¿Por dónde partimos? Bueno, y por dónde partimos para nosotros es claro. Sí. Y lo han dicho en reiteradas ocasiones además. Lo hemos dicho,
hemos dicho, o sea, lo hemos dicho nosotros, es un clamor ya de la calle, tú con quién hablas, a todos les parece una obviedad que tenemos que partir por la educación inicial. Es como que si tú vayas construyendo un edificio y los cimientos de este edificio los dejes así medianamente hechos. No puede ser. Un país tiene que construir su capital humano y cultural desde las bases con mucha potencia. ¿A qué le llamamos educación inicial? Bueno, lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de los jardines infantiles y de las salas cunas. ¿Ya? Y aquí estamos hablando desde 0 a 4 años. Entonces, y cuando hablamos de calidad, esto es bien importante. Por una parte es calidad y cobertura. ¿Ya? Nosotros estamos muy por debajo de los promedios de la cantidad de niños que están en el sistema si nos comparamos con la OCDE. ¿Ah? Tenemos que avanzar realmente a aumentar sustancialmente la cantidad de niños que están en el sistema. Perdón, miren, está comprobado a nivel internacional, no sé, y en esos países de la OCDE, que el que los niños puedan optar antes a una educación de calidad en una sala cuna, en un jardín infantil, van a tener mejor desempeño, mejor resultado, van a aprender más el día de mañana, porque habrá muchos papás que dirán, bueno, pero en mi época los niños partían en prekinder y no nos morimos, digamos. ¿Por qué tendríamos que pensar que nuestros niños tengan que partir a los 6 meses? Mira, hasta el año de vida no está tan comprobado si es mejor, o en general siempre es mejor que tú estés a cargo de tu familia y de tu madre y de tu padre. Pero de ahí en adelante, desde el año en adelante, sí está comprobado que es importante tener una socialización con los otros niños, un sistema que realmente te acoja y te apoye en la estimulación y en el desarrollo, en el aprendizaje, en el cuidado de los niños. Ahora, para atender a esta necesidad de la primera infancia y ponernos un poco a tono con lo que pasa en países más desarrollados, ¿qué habría que hacer? ¿Cómo se implementan buenas políticas dentro de, es que decir la sala de clases como que son chiquititos, pero igual, dentro de la sala de clases o dentro del espacio donde se desenvuelven los niños más pequeñitos, ahí donde uno juega los primeros años de la vida? Mira, lo crucial en esto y que nosotros hemos escuchado bien poco y para nosotros esta es una innovación de nuestro plan, o sea, poder resaltar que la calidad depende de la cantidad de profesionales que estén a cargo de los niños y niñas. ¿Ya? Y es una evidencia, porque... En este caso de educadoras y educadores de son párvulo. educadoras y técnicas. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes a niños muy pequeños y tienes dos grandes tareas, ¿no? Desarrollar su aprendizaje, desarrollar su desarrollo neuronal. Los niños en esta fase de la vida tienen un potencial enorme, son seres increíbles que tienen el doble de conexiones neuronales que cualquier adulto. Y entonces, por lo tanto, profesionales de alta excelencia que sepan estimular, hacer esas conexiones, hacer explorar a los niños, descubrir, crear, desde pequeños ya crear y generar las habilidades del siglo XXI de las que tanto hablamos. Ahora, y por otra parte, ojo que es importante, tienes también toda la necesidad de los cuidados básicos de los niños. Tienes que cambiarle pañales, tienes que llevarlos al baño, tienes que lavar los dientes. Entonces, es una tarea tremendamente compleja y necesita de los mejores profesionales de este país. ¿Qué pasa hoy? ¿Que no hay la cantidad suficiente de profesionales o no tenemos también, a raíz de la mala calidad que ha arrastrado nuestra educación, profesionales que tengan el estándar de calidad, las competencias, las herramientas para poder atender a esa primera infancia? Son las dos cosas. Mira, si tú... Por tanto, la propuesta es avanzar en ambas. Si tú piensas en los estándares de la OCDE, en una sala de clases de 2 a 3 años, para 24 niños, tú deberías tener unas 3 o 4 educadoras. Esos son los estándares de la OCDE. Y nosotros hoy día, en nuestro país, vemos que esa cantidad de niños, esos 24 niños, son atendidos por una educadora de párvulo y una técnica. ¿Te fijas? La brecha es grande. Y con esa cantidad... La tienen ahí como cuantificada, la cantidad de educadores que se necesitan. Lo que pasa es que para llegar a estas proporciones de, por ejemplo, tener 3 educadoras, una educadora de párvulo y 2 técnicas por esta cantidad de niños, por ejemplo, por 20 niños en los niveles, necesitaríamos 18, aumentar adicionalmente al sistema 18.000 educadoras de párvulo y 23.000 nuevos técnicos profesionales. Es un batallón de gente, es un ejército y es una necesidad que tenemos que levantar y ojalá que todos los candidatos presidenciales se hagan cargo de ella, porque hoy día el sistema está egresando 1.500 educadoras de párvulo. 1.500 educadoras de párvulo y necesitamos 18.000 de aquí al 2030 para poder aumentar la cobertura, y son 18.000 nuevas, pero con excelencia de formación académica. Y me imagino yo con buenos sueldos y buenas condiciones, porque Exacto. Ahí también en un momento, no recuerdo yo cómo quedó la carrera docente, pero también había cierta preocupación por parte de educadoras y educadores de párvulos que decían, para nosotros la carrera docente no va a correr y nosotros también necesitamos que nuestro trabajo tenga el prestigio que se requiere, tenga el respaldo social que se requiere y tenga buenas condiciones, si nos estamos haciendo cargo de lo más preciado que tenemos todos, que son nuestros niños.
Bueno, al final por carrera docente las educadoras de párvulo sí suben sus ingresos y nosotros en nuestras estimaciones que hicimos calculamos eso y a los técnicos también, o sea, claramente hay que subir las remuneraciones de los técnicos, son realmente profesionales determinantes y cruciales para el desarrollo de nuestro país. Este es uno de los aspectos más caros de las reformas que ustedes exponen, ¿o no? Ese es el punto. Nosotros cuando sacamos los cálculos nos sorprendimos porque no es el más caro. Ah, no es el más caro. No es el más caro. Es una cifra totalmente factible. De hecho, de los ítems que nosotros estamos proponiendo, es el más barato. Son 600 millones de dólares para poder implementar esto con las estimaciones que hacemos de sueldo, así que es probable que esto pueda subir un poco por temas de infraestructura, por temas de capacitación continua, en fin. Pero de todas maneras, es el 8% del financiamiento que nosotros estamos proponiendo para la reforma. Y entonces nos sorprendimos porque dijimos, oye, no hay excusa. Esto es totalmente factible como cifra y no requiere ley. Por lo tanto, que hay que... gestión. No hay ninguna excusa para no empezar ya a hacer esto. Esto es lo primerísimo que necesita nuestro país. ¿Y qué se necesita? Bueno, obviamente estimular a que los estudiantes quieran entrar y para eso nosotros proponemos que hayan subsidios a las carreras de educación parvularia donde se estimule que entren no solo mujeres sino también hombres. Eso también va a colaborar mucho a la brecha de género que tenemos en nuestro país. Tenemos que firmar convenios de colaboración urgente con todas las universidades que imparten la educación de párvulo y dar becas importantes a todos los estudiantes más allá de su nivel socioeconómico porque tenemos que promover esta urgencia país y nada, pues armar este batallón de educadoras de párvulo y de técnicos. Esta es la gran prioridad y estamos hablando de la primera infancia. Luego ya nos metemos a los colegios, a la enseñanza básica, a la enseñanza media. ¿Cuáles son las propuestas que tienen ustedes para este nivel de nuestra educación? La segunda prioridad obviamente es que los niños y niñas, como yo te decía, aprendan. Esta cosa de que estén sentados en una silla no les asegura realmente que estén aprendiendo. Y aquí hay una cosa importante, que aprendan ¿qué? No solo lectura y matemática. Los estudiantes hoy día en la educación escolar tienen que aprender las habilidades del siglo XXI, a ser colaborativos, a ser creativos, a adaptarse en una sociedad que está permanentemente cambiando. Y además a tener una visión integral del aprendizaje, artes, deporte. ¿Y eso cómo lo logras? Cambiando las mallas, capacitando de otra manera a los profesores y dándoles herramientas, porque también aquí los métodos han ido quedando rezagados. Todavía estamos educando como para la revolución industrial y deberíamos estar educando para la revolución tecnológica, que es la que estamos viviendo. Tú lo has dicho, lo que necesitamos es una revolución de la sala de clase. No podemos seguir con estos métodos añejos de enseñanza, con el profesor frontal y los niños memorizando. Necesitamos tener metodologías que promuevan que los niños realmente sean más activos, que sean protagonistas de su aprendizaje. Y hay metodologías que ya han sido probadas en el mundo. O sea, aquí no hay que empezar a inventar la rueda. Hay metodologías que han sido inventadas en el mundo que están teniendo excelentes resultados. Ahí están las redes de tutoría, está el trabajo por aprendizaje en proyectos. Por lo tanto, y esto tampoco requiere ley. Entonces, una revolución urgente a la sala de clase con un piloto, y esta es nuestra propuesta. Proponemos partir ya con un piloto en Chile de 2.000 escuelas, las 2.000 escuelas que más lo necesiten, con una focalización obviamente en la educación pública para fortalecerla, pero donde también participen colegios particulares subvencionados, colegios pagados. Y paralelo a eso, ojo, porque está bien, uno dice hay que revolucionar la sala de clase y necesitamos entonces potenciar la innovación. Y hay que partir ya. Y hay colegios que lo logran hacer, pero pucha que les cuesta hacerlo. Y en eso nosotros también, paralelo, tenemos que avanzar en condiciones estructurales que les permitan. ¿De qué estoy hablando? Cuando un director quiere innovar y entonces tiene que preocuparse de la sala de clase. Por otra parte, si tiene que estar preocupado de pagar la luz y los sueldos de los profesores y no le alcanzan las lucas a fin de mes, eso es un problema. ¿Y por qué no le alcanzan las lucas a un director, por ejemplo? Y es porque en un mes, por el tipo de financiamiento que tenemos hoy día, se entrega el dinero a los colegios por la asistencia de los estudiantes y por la matrícula. En un mes lluvioso como este, te faltan 10 estudiantes o te falta la mitad del colegio y en contextos de más vulnerabilidad, con territorios más complejos, y te quedaste desfinanciado y no tienes para pagar la luz del colegio. Entonces, primera cosa y prioridad también más estructural es cambiar el sistema de financiamiento asumiendo los costos fijos de los colegios, ¿ya? Para poder empujar la innovación. Esto no dependa más de la asistencia. Que no dependa aportes, solo de la asistencia. Nosotros ahí estamos proponiendo, en el plan está súper clarito, pero una cosa combinada, que se preocupe de los costos fijos y que no tenga así nerviosos a los directivos. Por otra parte, se necesitan directores y equipos directivos
muy líderes, porque una revolución no se hace con cualquiera, se hace con los mejores. Por lo tanto, esta revolución de la sala de clase necesitamos empujarla con los mejores directivos y equipos directivos, y para eso hay que promover, mejorar los concursos públicos de los directores, preocuparse bien de sus salarios, de sus incentivos. Y por otra parte, obviamente, y esto es muy importante, es que una vez que tienes a estos mejores, que los tienes con la casa ordenadita y con sus cuentas pagadas, tú les tienes que quitar el peso y la lápida burocrática que hoy día viven los directores y todo el sistema educativo. Es un infierno. Y eso lo hemos hablado con todos los directivos. O sea, tienen más o menos... ¿Solo la carga, perdón, burocrática o también la carga como de exigencia supuestamente académica? Estoy pensando aquí en el CIMSE, porque También. Para muchos la revolución se estanca o hay un cierto temor a como abandonar los ítems tradicionales que están considerados dentro del CIMSE, porque ahí se juega supuestamente el prestigio de los colegios. Entonces al final no se hace nada y lo que se hace es entrenar habilidades para rendir bien en el CIMSE y nos atrevemos poco a hacer otras cosas en los colegios en general. Hay que quitarle también el peso del CIMSE. ¿Qué proponen ustedes respecto a esa prueba? Sí, nosotros sí creemos que hay que bajarle el peso y hay que subirle el peso a los indicadores sociales que promueve también el CIMSE, porque justamente si tú como gobierno estás promoviendo una educación de calidad integral que incorpore las habilidades del siglo XXI, entonces después es muy contradictorio que solo midas lenguaje y matemática y le des, no sé, 80% de peso al CIMSE. Por lo tanto, si nosotros proponemos que eso hay que bajarlo y hay que subir otros indicadores. Y lo que te digo, bajar esta lápida de burocracia y de administración con estas miles de obligaciones que tiene que atender un director diariamente y que no le permite enfocarse en lo crucial que es la sala de clase y las nuevas metodologías. ¿Lo que ustedes proponen está en línea o no con la ley de inclusión, que ya está empezando a operar? Sabemos que es como progresiva, digamos, en el tiempo, pero ya está teniendo algunos efectos. No sé si esto está en línea, si la ley de inclusión aporta en esta materia o termina siendo una traba para poder avanzar en este sentido. No, yo creo que esto es fundamental para el éxito de la ley de inclusión, porque efectivamente la ley de inclusión promueve calidad, en el sentido que juntan la sala de clase estudiantes diversos, y nosotros entendemos la calidad también desde ahí. O sea, la calidad de un país es también entregarle herramientas a los estudiantes para que sepan convivir con personas distintas. Pero para eso tú tienes que formar a los profesores con metodologías pertinentes y apropiadas. Y yo creo que eso es algo en lo que está todavía el debe la ley de inclusión, porque no pensó quizás de manera tan concienzúa cómo íbamos a formar y a capacitar a todos los profesores entonces que están en el sistema y que van a recibir esta diversidad. Así que nuestra propuesta también es una formación continua desde estas metodologías innovadoras para gestionar la diversidad en el aula. Mirentu, se me va el tiempo y te quiero preguntar por la educación superior. Aquí hay un distingo entre institutos profesionales, centros de formación técnica, las universidades, pero hay un aspecto más allá de las mejoras concretas, y después vamos a dar la página para que la gente los pueda mirar y revisar en detalle. Hay un aspecto de la educación superior en la que ustedes ponen énfasis, que a mí al menos me hace todo el sentido del mundo, que tiene que ver con tener una mayor inversión en innovación, en desarrollo, nuevas tecnologías, en todo esto que en otros países se hace, porque ahí te juegas el futuro productivo de los países, y que en Chile tiene un rezago importante. Ustedes incluso proponen aumentar la cantidad de recursos. Hoy día es el 0,3 del PIB, ustedes proponen llegar a un 1% del PIB para este ítem. Y tú me decías que así todos nos quedaríamos por debajo. Nos quedaríamos por debajo porque los promedios de la OCDE son de 2,2% del PIB, y en los países más desarrollados y que invierten más tienen hasta 4%. Entonces, cuando tú piensas que dentro de las universidades, o sea, hemos estado un poco comidos por el foco en la gratuidad y nos hemos olvidado de factores cruciales de los cuales depende el desarrollo de nuestro país y la productividad también de nuestro país y la calidad también de las universidades. Si tú no tienes centros de investigación potentes, tampoco le estás dando la calidad adecuada a los investigadores y a los estudiantes que están en las universidades. Por lo tanto, sí creemos que es urgente generar un plan estratégico que apunte obviamente al desarrollo de nuestro país, y para eso tenemos que aumentar sustancialmente, por lo menos hasta el 1% del PIB, quedándonos muy por debajo todavía de del promedio de la OCDE. Pero realmente en eso estamos en un atraso prehistórico. Y ahí también separar aguas, en el fondo, los gastos que van a la docencia, a la cosa como corriente de las universidades, y lo que va a los fondos de investigación, porque ya hemos visto en la gratuidad, por ejemplo, que hay universidades que se han quedado con rezago, que han tenido déficit y que te dicen, bueno, lo que tenemos que hacer es recortar algunos planes de investigación, como redestinar fondos, y si tú esos fondos no los destinas a la investigación,
educación, obviamente estás haciendo un daño a la calidad, al desarrollo que puede tener Chile. No, necesitamos bajarle el peso a los aranceles con respecto al financiamiento de las universidades y sincerar las necesidades de investigación que tienen y dar un financiamiento basal de investigación para el desarrollo y el futuro de nuestro país. Bueno, demos la página, nos quedan un montón de cosas de las que no alcanzamos a hablar, hay un detalle ahí bien pormenorizado, la gente la podrá revisar y ojalá también los candidatos presidenciales buscando esto que está en la mira, que es un gran acuerdo en torno a la educación. ¿Dónde podemos revisar las 30 medidas? El plan de 2020.cl ya está activo en nuestro sitio y también nosotros esperamos que podamos reunirnos con todos los candidatos presidenciales para poder presentarles nuestras propuestas y ojalá que la acojan en cada uno de los programas de sus gobiernos. Ojalá que así sea. www.elplan2020.cl y ahí pueden revisar entonces el detalle. Muchas gracias. Gracias a ti. Que ti. te vaya muy bien. Gracias. Una buena jornada. Vamos a la pausa y ya estamos.